la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Hermanos amados, el tema que quisiera tocar en el día de hoy, lo cual siempre obviamente tiene que ver con Navidad. Casi siempre se habla de Lucas o de Mateo cuando se habla de Navidad, cuando se toca el tema de Navidad. Pero en el día de hoy vamos a tocar el tema de Navidad desde Génesis. El título de este mensaje es Navidad en Génesis. Así que usted puede buscar el pasaje de Génesis capítulo 3 del 1 al 15 y dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos hables. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, como habíamos dicho, el tema de este sermón es Navidad en Génesis. Pero ¿qué tiene que ver la hermosa Navidad con lo que acabamos de leer? Obviamente, los que ya sabemos el significado de la Navidad y las pronunciaciones de las palabras de Génesis, pudiéramos identificar inmediatamente dónde se encuentra la Navidad en ese párrafo que leímos. Pero quiero anticiparles algo, y es que entre todas las fiestas que hemos celebrado, Halloween con su famoso trick or treat pasó
desapercibido. Apenas escuchamos de él. Unos poquitos niños se vistieron ahí de monstruos, de brujas, de diablos, y se fueron a pedir candy o dulces. Muchos cerraron sus puertas y sencillamente eso está quedando casi al olvido, aunque se llevan a cabo otro tipo de fiestas ya más malévolas incluso. Luego, después del famoso Halloween, vino el Thanksgiving, una celebración única de los Estados Unidos que, según lo que estuvimos viendo, se ha propagado a otros países del mundo, incluso hasta China y otros países latinoamericanos también, que aprovechan de darle gracias a Dios por los beneficios que se reciben. Pero Thanksgiving se disipó casi sin que nos diéramos cuenta. Llegó, se comió el pavo y se continúa la vida. No obstante, hay una expectación por la Navidad a nivel mundial. Países a lo largo y ancho y redondo del globo terráqueo celebran de alguna forma u otra, sea la Navidad, sea Kwanzaa, lo cual es una fiesta africana, o sea cualquier tipo de fiesta que se celebre en estos días, es algo que el mundo espera con ansias. He notado que antes de que llegáramos incluso a noviembre, las tiendas estaban ofreciendo artículos de Navidad. Antes de que entrara diciembre, ya incluso por octubre, se estaban presentando artículos para la venta acerca de la Navidad. Desde ya, casi todas las emisoras, de alguna forma u otra, están tocando sus villancicos navideños en esta fecha, y todavía faltan unos cuantos días, pero se escucha bastante acerca de la Navidad. Incluso las casas están totalmente adornadas ya, luces de colores por todos lados, arbolitos de Pascua por todos lados, la gente ya comprando sus regalos que va a hacer, otros pidiendo el tipo de regalos que se van a regalar o a recibir. La lista es larga. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que leímos con respecto a la famosa Navidad? Algo muy interesante, precisamente esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto, hermanos, es un indicio de que iba a haber una primera Navidad. Este versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, nos indica algo bien interesante. Primordialmente nos habla de que esto sucedió al principio de la creación. En realidad, la creación del cielo y de la tierra y la creación del hombre, Adán y Eva. Dios creó el mundo. Alguien me preguntaba si eran 7 días como los nuestros o 7 días simbólicos. En realidad, mi punto de vista es que son 7 días de 24 horas trazadas por Dios, porque Dios decidió las horas que tuviera el día también. Digo porque en los originales del hebreo la palabra yom implica un día de hombre, no un día necesariamente simbólico. Y la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo lo descansó. Pero entre la creación de Dios también creó a Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo pasó
¿Se suponía que Adán y Eva tenían que vivir eternamente? Sí. Incluso la palabra de Dios dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Y eternidad implica precisamente sempiternidad. O sea, no habría final, no habría días de ocaso, ni muerte, mucho menos. No obstante, la palabra de Dios nos dice que hubo un momento en que la serpiente se acerca particularmente a la mujer, a Eva, y habla con ella, y ella le permite hablar, y entablan una conversación entre una creación de Dios con eternidad perpetua y Satanás el diablo, la serpiente, lo cual ya estaba condenada. El pecado entonces entra al hombre y a la mujer. Cae Adán y Eva en algo que se llama la declaración del castigo eterno. Inmediatamente Dios toma cartas en el asunto y de inmediato Dios hace una separación entre las dos simientes. Por primera vez encontramos la palabra simiente refiriéndose a la mujer y simiente refiriéndose a la serpiente, indicando de que iban a haber dos simientes. Una, la simiente de Dios, de aquella mujer creada por Dios, y la simiente de la serpiente, Satanás el diablo. Pero me parece muy interesante que en el propicio momento en que peca Adán y Eva, Dios tiene que forzosamente hacer una separación de esa línea genealógica que iba a continuar. Y esa separación entonces, como digo, se llamó la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y desde entonces en la tierra hay dos simientes. Una, la de Dios, y la otra, la del diablo. No se conocen, no se saben. Incluso la parábola dice que el maestro, dueño de la siembra, dijo: no toquen la cizaña, aunque se parece mucho al trigo, son iguales, solamente que al final una va a dar espiga nada más, puntas, y la otra va a dar el grano. Y ahí se van a saber cuál o de cuál simiente era aquella persona. El pecado trajo ante Adán y Eva, y por ende ante toda la civilización y ante toda la humanidad, trajo la muerte. Esa muerte había sido entregada a Satanás. Dios había dicho claramente de que el infierno iba de ser preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue la intención de Dios preparar un fuego eterno como el infierno para el hombre. Pero ocurrió el pecado, lo cual Dios le había dicho a Adán: no comas de ese árbol en particular, come de todos los árboles habidos y por haber, pero del árbol que está en el centro de aquel jardín, no comas de él, ni siquiera lo toques, ni lo mires, porque iba a haber tentación y atracción. Pero vino la serpiente, condenada a muerte eterna, e inyecta el veneno del pecado en Eva. Y Eva comparte ese veneno con Adán. Y los dos instantáneamente, por toda la eternidad, mueren. Y como tú y yo somos hijos de Adán y Eva, también llevamos el pecado o aquel veneno de muerte eterna. Y por ende tú y yo morimos. Y no me refiero a la primera muerte, sino a la segunda, a la que se muere después que uno muere. Entonces el pecado trajo la muerte,
Pero interesantemente, en el mismo versículo que ustedes ven ahí, de Génesis 3:15, en aquel mismo versículo, Dios dio la promesa de que vendría uno que pisaría la cabeza de aquella serpiente. Dios no dejó las cosas como estaban. Inmediatamente puso cartas en el asunto. E inmediatamente presentó la promesa de alguien que iba a venir, yo le he llamado con el antídoto en su sangre, lo cual iba a destruir la obra satánica de aquel veneno de la serpiente. Y por eso el pasaje dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Y dónde es que uno tira cuando van a matar los cazadores a un animal? Y dice: y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién sería este? Alguien que tendría que nacer. Alguien que no llevaba el veneno que ya llevaba Adán y Eva. Alguien que no pudiera haber tenido la simiente de un hombre. Porque los hombres son los que ponen la simiente del origen de la palabra misma, lo cual significa la semilla la pone el hombre. Y la mujer sencillamente la fecunda, la ayuda a crecer con otros nutrientes. Pero la palabra del Señor dice la simiente de la mujer, lo cual la mujer no tiene simiente, pero Dios sabía lo que estaba diciendo, no se estaba equivocando. La simiente iba a ser de un padre, pero divino, celestial, no de un padre terrenal que ya llevaba el veneno de la serpiente. Y por ende, la condenación eterna. Al entender esto, hermanos, la profecía implícita de que tendría que venir alguien, de que tendría que haber una natividad, que tendría que haber un nacimiento especial, único, nunca antes visto en la historia, un nacimiento que no fuera natural del parto de una mujer, lo cual haya sido inseminada por un hombre humano. Porque si no, la descendencia de pecado continuaría por toda la eternidad, llevando el peso del castigo eterno, lo cual es la muerte segunda. Por eso, hermanos, este nacimiento iba a ser de aquel que traería en su sangre el antídoto que eliminaría la maldición eterna del veneno de la serpiente. Todo se entiende muy claramente. Pero hoy día no se habla de esto. Se hablan de luces, de arbolitos, de regalos, de pastel de Pascua y de cuantas otras cosas más, incluso hasta indeseables. Pero no se habla del tema principal, que tenía que venir aquel que traería en su sangre el antídoto que eliminaría la maldición eterna que inyectó Satanás, la serpiente antigua. Y la palabra de Dios lo estipulaba claramente a través de toda la Biblia. Génesis, Apocalipsis. Nos decía, por tanto, el Señor mismo. Y la palabra Señor habla de Dios. El Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen. ¿Cuándo es que se ha visto que una virgen ha de concebir? Pero el Señor mismo iba a dar una señal de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Note que no era una hija, como algunos creen, la diosa Diana o la reina del universo. Totalmente equívocos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios mismo con nosotros. Entonces, hermanos, para recapitular todo esto, nosotros en la creación, desde un principio, teníamos una relación buena con Dios. El pecado de Adán y Eva nos separó de Dios y nos llevó a una condenación de muerte eterna. Dios promete enviar a aquel que restauraría nuestra relación de vida eterna con Dios mismo. ¿De qué forma? Destruyendo a Satanás, el diablo, y el poder de la muerte eterna en nosotros. Ese fue el propósito inicial de Satanás, el diablo. Romper lo hermoso que Dios había hecho. Incluso las bendiciones que Dios había dado. De unidad entre un hombre y una mujer, tergiversarlo de tal forma que llegara a ser un tabú, que llegara a ser una vergüenza, que cuando ellos tuvieron conciencia del pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos y Dios preguntó, ¿quién les enseñó? Porque yo no les he enseñado eso a ustedes. Satanás, el diablo, vino con ese propósito de destruir eternamente la creación de Dios, eternamente. El producto que Dios había hecho, con tanto amor, con tanto cariño, dándole felicidad, dándole vida eterna. Satanás vino a destruirlo. Y la palabra de Dios nos lo declara diciendo, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Satanás, eso es lo que quiere de tu vida. Él quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tus finanzas, quiere destruir tu paz en tu hogar, quiere destruir tu iglesia, quiere destruir tu mente metiéndote cosas que no son buenas para tu alma. Quiere destruir tu cuerpo envenenándote con licor, vino, alcohol, cigarrillo, droga, mal vivir. Satanás vino con ese propósito. Pero la palabra de Dios dice, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, opuesto de la muerte, y para que la tengan en abundancia. Está hablando de la eternidad. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y son indicios que Cristo Jesús nos está dando para demostrar que Él exclusivamente es el buen pastor. Dios tomó cartas en el asunto. Inmediatamente cuando ocurrió el pecado, y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad entre la serpiente y Eva. Me imagino que Eva nunca más quiso mirar a una serpiente. Seguramente el miedo cuando veía a una culebra venir. Y eso también continuó por las edades, porque el mayor porcentaje de mujeres corren de las serpientes, le tienen miedo a las culebras. Amén. Excepto algunas pocas que allá en África que las entrenan. En una oportunidad mi esposa y yo fuimos al Serpentarium, donde estaba aquel hombre que salió por la televisión en una de las películas famosas y también era un conferencista.
Y aquel hombre nos habló y nos mostró cómo tomaba las serpientes y la tomaba a la cobra y la sacaba y le apretaba aquí abajo y salían los colmillos de la cobra y le ponía entonces un frasco con un paño arriba y al contacto los colmillos, que son como agujas porque inyectan veneno, goteaban el veneno. Y aquel hombre nos decía que sería imposible que alguien pudiera vivir, especialmente con alguna de esas cobras, King Cobra, y tenía cosa de minutos de despedirse, a no ser que hubiera alguien que tuviera el antídoto en su sangre. Esa fue la primera vez que escuché eso, años atrás. Y sin embargo, Cristo Jesús ya lo había llevado a cabo en la cruz, llevando su sangre, por la cual nosotros somos libres de la condenación de la muerte eterna. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. Ahora mismo hay dos simientes en esta tierra. Ahora mismo, hermanos, pudiera haber dos simientes, incluso en esta misma iglesia. Personas que son dedicadas y fieles a Dios, y otras que lo único que les preocupa es la materia. Y a Dios en segundo lugar. Esas son las que van a llegar ante la presencia de Dios, y Dios les hará la pregunta: ¿de quiénes son? ¿Por qué están ahí? Y cuando Dios les indique el lugar donde tengan que ir, ellos responderán: pero si estuvimos en la iglesia, no dimos gloria a Dios y aleluya, no pasamos al frente también. Dice que Cristo responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Era una pantalla lo que se vivía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, lo cual significa que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza para matarlo y destruirlo por siempre. Y tú le herirás, le dice a la serpiente, en el talón. Va a doler. A lo mejor se va a hinchar el talón. A lo mejor se va a poner sensible. Va a haber dolor, llanto por algún tiempo, pero no va a haber muerte. Cuando leemos de este versículo tan impactante como Génesis 3:15, y lo leemos en otras versiones, leemos en la versión internacional: su simiente te aplastará. La Biblia Kadosh dice: él vigilará sobre tu cabeza. Y la Biblia textual, la tercera edición, dice: él te aplastará la cabeza. ¿Quién es él? ¿Quién es aquel que va a tener la facultad de poder pisar la cabeza del que se atrevió a contradecir a Dios y se atrevió a inyectar maldad, veneno eterno en el corazón de lo que Dios había creado y por ende le pertenecía a Dios? Interesantemente, la película de la Pasión de Cristo, lo cual muchos de nosotros hemos visto, donde el director de aquella película pudo tener la idea de describir a Jesús en el jardín de Getsemaní. Y mientras él oraba aquel viernes por la madrugada, comienza a acercarse una serpiente. Jesús ya estaba al tanto del significado. Él ya había
leído Génesis 3:15. Y en la misma película vemos cuando de forma sorprendente y con un sonido extremadamente fuerte, el director de aquella película muestra cuando Cristo levanta el pie y golpea la cabeza de la serpiente para interpretar lo escrito en Génesis 3:15. La Biblia de otras versiones lo dice incluso más claro. Él te herirá en la cabeza. Él te herirá en la cabeza. Él te herirá en la cabeza. 3 versiones que yo busqué, entre otras, para entender bien lo que decía el original. Él te va a herir en la cabeza. Él va a nacer y Él va a ser el rey del universo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, nombres de la divinidad, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios tiene un plan para ti, hermano. Y ese plan es darte vida eterna. Ese plan es que con el antídoto de la sangre de Cristo Jesús, tu pecado sea limpio y tu dirección hacia el infierno se reubique hacia el reino de los cielos. Al venir Cristo Jesús a nacer en Belén de Judea, ¿qué estaba haciendo? Estaba deshaciendo las obras de Satanás. No estaba trayéndote un día de felicidad. No estaba trayéndote un día para intercambiar regalos, si se quiere. No estaba trayéndote un día para que pongas un arbolito, luces o hágase lo que se haga. Al nacer Cristo Jesús en Belén de Judea, unos 2024 años atrás, vino exclusivamente a deshacer lo que Satanás había hecho otros 4000 años atrás. Y cuando Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, Él dijo las palabras de Telestai: lo he cumplido, está hecho. La palabra de Dios dice que las huestes satánicas fueron expuestas en la cruz del Calvario para vergüenza de Satanás mismo, y la condenación que era tuya y mía por causa del veneno de Satanás fue eliminada con vida eterna. Y se continúa la condenación para con Satanás y sus ángeles. Todas las cosas fueron restauradas. Y por eso es que Cristo Jesús dijo estas palabras. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: eso está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú y yo tenemos vida eterna, no porque seamos buenos,
sino que porque Cristo Jesús vino, nació en aquel pesebre con el propósito de deshacer las obras de Satanás y poder decir lo que tú leíste hace unos segundos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y el rumbo a la vida eterna tú lo tienes por la muerte de Cristo Jesús. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Varina, Carolina del Norte.